Hola a todos, me alegra muchísimo volver a verlos en mi canal. Les deseo unos momentos de entretenimiento realmente agradables y llenos de emoción. Gracias por seguir apoyándome y hoy vamos a descubrir juntos los acontecimientos más recientes y fascinantes de este episodio. Estoy seguro de que lo que viene a continuación no los dejará apartar la vista. Ahora, acompáñenme a averiguar qué ha hecho Ye para Chuan-Bi, la boda de Huyen. En su corazón hay muchas dudas y pensamientos. ¿Deberían celebrar una boda realmente grandiosa para marcar este día tan importante? ¿O bastaría con una ceremonia sencilla, pero llena de amor, entre los dos? No es una decisión fácil, especialmente porque él quiere ofrecerle a Huyen lo mejor. Hoy ambos se han sentado a conversar detalladamente sobre los planes para su día especial. Cada detalle, desde la vestimenta, el lugar hasta el ambiente de la ceremonia, fue discutido con seriedad pero también con mucha ternura. La emoción y los nervios mezclados hicieron que la conversación fuera más cálida que nunca. Y la gran pregunta ahora es: ¿decidirán celebrar la boda hoy mismo? Estoy seguro de que todos sentimos curiosidad. ¿Qué sucederá después? ¿Habrá alguna sorpresa inesperada? No se pierdan los próximos momentos porque todo está a punto de ponerse realmente emocionante. Acompáñenme y disfrutemos juntos de las emociones que están por venir. Aquella tarde hacía un frío suave y la lluvia fina caía lentamente, como si cubriera todo el paisaje con un velo tenue y soñador. No llovía fuerte, solo lo suficiente para hacer que las hileras de verduras en el huerto se volvieran más verdes y frescas que nunca. Las gotas de agua transparentes y brillantes se posaban sobre las hojas y destellaban con la poca luz que quedaba del día, haciendo que el jardín pareciera renacer con una belleza tranquila y serena. En medio de ese paisaje húmedo pero poético, Ye estaba trabajando con paciencia bajo el alero de la casa. Concentrado, iba ensamblando cada tablón de madera para crear una nueva puerta para la habitación. El golpeteo constante del martillo acompañaba el sonido de la lluvia, formando una melodía sencilla de la vida en el campo. Sus manos, ya endurecidas por el trabajo, se movían con firmeza y precisión. Quería terminar la puerta antes de que oscureciera para que la casa fuera más cálida y protegida del viento helado del invierno que se aproximaba. En la cocina, Huyen estaba ocupada preparando la cena. El fuego del fogón de leña iluminaba su rostro, que se sonrojaba ligeramente por el calor. Para ella, este había sido un día muy satisfactorio. La venta de naranjas en el mercado que recogió junto con Ye por la mañana fue un éxito rotundo. Los compradores elogiaron sus naranjas por ser dulces, jugosas y por su aroma tan especial. Esas palabras la alegraron durante todo el día. Mientras cocinaba, no pudo evitar sonreír, sintiendo que aunque la vida era dura, también estaba llena de momentos cálidos y valiosos. En una habitación cercana, Maya estaba sentada junto a la ventana leyendo en silencio. La lluvia suave hacía que todo alrededor se volviera más silencioso, creando el ambiente perfecto para sumergirse en su libro. De vez en cuando, levantaba la vista para observar las gotas golpear el cristal y luego volvía a su lectura murmurando algunas frases que le parecían especialmente bonitas. Afuera, después de un rato de concentración, Ye finalmente terminó la puerta. Retrocedió un poco para observar su trabajo con una expresión de satisfacción. Las tablas encajaban perfectamente, creando una puerta resistente y hermosa. Huyen salió de la cocina con una pequeña sonrisa, aún con un poco de harina en las manos.
Juntos colocaron el último tornillo, un gesto sencillo pero lleno de complicidad y cariño. Cuando apretaron el tornillo final, la puerta nueva quedó firme, cerrándose con un sonido profundo y seguro. Se miraron luego, miraron su pequeña casa que ahora se sentía más protegida y acogedora. Gracias a esa puerta nueva, el viento frío ya no entraría, el fuego se mantendría cálido y las noches serían más confortables. Más que una puerta, era una muestra del esfuerzo compartido y del amor silencioso que crecía entre ellos. La lluvia seguía cayendo suavemente, pero lejos de ser triste, parecía convertirse en la música perfecta para ese momento de paz. Una tarde sencilla pero llena de ternura. Después de terminar las tareas del día, toda la familia se reunió alrededor de la mesa para cenar justo al lado del fogón donde ardía un fuego rojo y vivaz. Las llamas crepitaban suavemente, extendiendo un calor reconfortante por toda la pequeña casa y alejando el frío cortante del invierno que soplaba afuera. En ese ambiente cálido y acogedor, todos pudieron relajarse y disfrutar de un momento de tranquilidad después de una larga jornada de trabajo. La cena transcurrió entre risas y conversaciones animadas. Maya comía mientras contaba historias de la escuela con los ojos brillantes de emoción. Huyen no podía evitar sonreír al ver a Ye y Conveo jugando y bromeando, y Ye simplemente sonreía satisfecho como alguien que encuentra la felicidad en las cosas más simples. Era ese tipo de felicidad que ambos habían soñado en silencio durante mucho tiempo, una felicidad pequeña pero preciosa, conquistada con sudor y lágrimas. Antes de llegar a este momento, habían pasado por muchas dificultades, días duros, noches agotadoras, incomprensiones y comentarios amargos de personas que habían quedado atrás en su pasado. Pero ahora, todo aquello parecía muy lejano. Su vida se estaba volviendo cada vez más estable y llena de esperanza. Y en el corazón de Ye, el deseo más profundo era poder organizar una boda hermosa para Huyen, un sueño que llevaba guardado y que a veces le dolía por lo mucho que lo anhelaba. Cuando la cena estaba a punto de terminar, Ye miró a Huyen con una expresión suave como si quisiera decir algo importante que llevaba tiempo guardando. La luz del fuego iluminaba su rostro, resaltando la sinceridad en sus ojos. Con voz baja habló Huyen. Mañana, después de llevar a Maya a la escuela, ven a buscarme por aquí. Necesito pedirte algo. Huyen se detuvo aún con los palillos en la mano. Miró a Ye con curiosidad. Sí, ¿a dónde vamos? ¿Pasa algo? Ye soltó una sonrisa tranquila, una de esas sonrisas que dan paz. Mañana lo sabrás. Es algo que quiero que me ayudes a hacer. Vaya, suena misterioso. ¿Qué es lo que estás tramando que ni siquiera me lo quieres decir? Huyen habló entre divertida y sorprendida. Podía sentir que algo importante se acercaba. Ye no respondió de inmediato. Solo tomó un pedazo de pescado y lo colocó con cuidado en el tazón de Huyen mientras decía: «Si no es un secreto, ¿cómo va a tener gracia?» Huyen soltó una carcajada suave. Su sonrisa iluminó el ambiente haciéndolo más cálido aún. Maya, escuchando desde su asiento, los miró con una mezcla de curiosidad y emoción, pero como la niña sensata que era, no dijo nada más y siguió comiendo. La atmósfera en ese momento era tan dulce que cualquiera habría sentido el amor silencioso que crecía entre ellos. Afuera, el viento frío seguía soplando, pero dentro de esa pequeña cocina, el calor del hogar lo superaba todo. No hablaron más del tema, pero cada uno guardó sus propios pensamientos. Huyen, intrigada. Maya, emocionada sin saber por qué. Y Ye,
ligeramente nervioso por el plan que pensaba llevar a cabo al día siguiente, un plan sencillo, pero que significaba el sueño más grande de su vida. Y aquella noche, entre el crepitar del fuego y la lluvia suave en el tejado, la familia tuvo una velada verdaderamente perfecta. Después de una noche larga, cuando el cielo aún estaba claro y silencioso, la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las hojas. El sol asomó suavemente, enviando a la tierra rayos brillantes que se mezclaban con la neblina matinal, creando un paisaje tan sereno que parecía salido de una pintura rural. Ye se había levantado muy temprano. Se bañó, se peinó con cuidado y eligió la ropa más presentable que tenía. A pesar de su sencillez, su apariencia transmitía pulcritud y una determinación silenciosa. Para él, este no era un día común, era un día que llevaba mucho tiempo esperando. Se quedó de pie frente a la casa, dejando que la luz dorada del amanecer iluminara su rostro, donde se notaba cierta mezcla de emoción y nerviosismo. Un momento después, Huyen salió acompañada de la pequeña Maya. Al ver a Ye Huyen, se detuvo sorprendida. El hombre que normalmente vestía de forma simple, hoy parecía completamente distinto, arreglado limpio y de alguna forma más atractivo que de costumbre. Huyen sonrió divertida con un brillo curioso en los ojos. «Vaya, ¿por qué estás tan elegante hoy?» Ye, un poco incómodo, intentó disimular. «Solo me puse cualquier cosa. No es nada especial». Pero Huyen sabía que no era así. La timidez en su mirada delataba que estaba ocultando algo, ese algo misterioso del que habló la noche anterior. Maya, sin comprender mucho, los miró a ambos y soltó una risita contagiosa. Después de intercambiar unas cuantas palabras, Ye tomó las llaves de la motocicleta y la sacó al patio. Primero puso el casco a Maya, luego ayudó a Huyen a subir con cuidado. Maya se acomodó en medio, charlando alegremente como siempre. Ye encendió el motor. El ruido rompió la quietud suave de la mañana. La motocicleta avanzó por el camino cubierto de niebla, llevando a los tres hacia la escuela. Y en el corazón de Ye, cada latido parecía acelerarse, porque después de dejar a Maya, comenzaría aquello que había preparado con tanta dedicación. Después de llevar a Maya a la escuela, arrancó el motor y continuó conduciendo con Huyen. La motocicleta avanzaba por el largo camino, dejando atrás los bosques de bambú, las casas sencillas y la paz que Huyen conocía a diario. Poco a poco, ante sus ojos, apareció la bulliciosa ciudad con sus tiendas, apiñadas, el ruido de los vehículos y la gente yendo y viniendo. Todo contrastaba enormemente con la tranquilidad de su pequeña casa. Sentada en la parte trasera, Huyen se aferraba suavemente a la espalda de Decon, el corazón algo inquieto. No sabía a dónde la llevaba, pero desde temprano, hasta ese momento, él había estado muy diferente, pulcro, serio y un tanto misterioso. Incapaz de contenerse más, Huyen preguntó en voz baja: «¿A dónde vamos? ¿Por qué has estado tan reservado desde la mañana?» De no respondió de inmediato. Solo sonrió con la mirada fija al frente, como si intentara ocultar la emoción que sentía. Un instante después, redujo la velocidad y detuvo el coche frente a una gran tienda con un letrero prominente: «Tienda de vestidos de novia». Apagó el motor, se giró para mirar a Huyen y dijo en voz baja: «Ya llegamos». En ese momento, Huyen quedó completamente atónita. Miró el gran espejo que reflejaba los preciosos vestidos de novia del interior y luego se giró para mirar a De con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Por qué? ¿Por qué me has traído aquí?», tartamudeó Huyen con la voz entrecortada por la confusión y la emoción.
De se irguió y respiró hondo, como si hubiera guardado el secreto demasiado tiempo. La miró fijamente a los ojos. «Llevo mucho tiempo preparándome para este día. Huyen». Huyen se asustó aún más. Retrocedió un paso y respiró hondo, pero... «No tenemos suficiente dinero ahora mismo. Tengo miedo». De se acercó y le tomó la mano con firmeza, pero con delicadeza. «Tranquila. Entra conmigo. Puedo encargarme de todo. Lo que él quiere es verte feliz». Huyen se mordió el labio. Sabía que De era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas era sincera. Una cálida sensación la invadió disipando toda duda. Finalmente asintió levemente. Entraron juntos a la tienda de vestidos de novia. La dependienta los saludó cordialmente en cuanto vio a la joven pareja y los acompañó a ver cada vestido. La luz blanca brillaba sobre los vestidos, haciéndolos resplandecer como estrellas. De los observó con atención, girándose de vez en cuando hacia Huyen para ver su reacción. Entonces, su mirada se detuvo en un hermoso vestido sencillo, pero sofisticado y lujoso. No recargado, sino que exudaba una dulzura que reflejaba la de la propia Huyen. Señaló que se lo pruebe. La dependienta sonrió y condujo a Huyen al probador. Solo, De se quedó de pie frente al gran espejo con el corazón latiéndole con fuerza. Juntó las manos intentando mantener la calma, pero sus piernas aún temblaban ligeramente por la inquietud. Un instante después, la puerta del vestidor se abrió. Huyen salió. En ese momento el tiempo pareció detenerse para De. La luz brillaba sobre el vestido blanco puro, resaltando cada suave curva, cada uno de sus gráciles rasgos. Su cabello suelto, su rostro tímido, sus ojos tímidos. Todo se conjugaba en una belleza tan conmovedora que le robó el aliento. Su boca se entreabrió y las palabras brotaron casi instintivamente. Huyen. «Eres tan hermosa». Al oírlo, Huyen se sonrojó, su mano sujetó con delicadeza el borde de su vestido, bajando la mirada con timidez. Pero las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa de felicidad que intentó ocultar. Para que Huyen no se quedara sola mucho tiempo, el personal le dio a De un elegante traje negro. Se lo puso, salió y se colocó junto a Huyen. Por primera vez en sus vidas se miraron en el espejo con la imagen de una pareja de verdad. El personal entusiasmado le sugirió tomar algunas fotos de prueba. Y así se colocaron juntos muy cerca el uno del otro. A veces, Huyen se apoyaba tímidamente en su hombro, a veces De le sujetaba la mano con fuerza. Las fotos capturaron la mirada que se dedicaban cálida, sincera y llena de esperanza. En ese momento, en medio de la resplandeciente tienda de vestidos de novia, no solo se estaban probando ropa, sino que estaban tocando el sueño que ambos habían guardado en secreto en sus corazones durante tanto tiempo. Y ese fue el momento que marcó el inicio del futuro que eligieron juntos. Tras la emotiva sesión de fotos, ambos regresaron a casa en su motocicleta de siempre. El camino rural parecía más hermoso que nunca, quizá porque sus corazones rebosaban de una nueva felicidad. La suave brisa les acariciaba el rostro, el aroma del arroz maduro flotaba en el aire y el canto de los pájaros vespertinos se fundía con la cálida atmósfera que los envolvía. Después de un rato conduciendo, De inclinó ligeramente la cabeza y dijo con voz tímida pero expectante: «El vestido, con el traje que llevé antes, lo usaremos para la boda. ¿Qué te parece?» Huyen dudó un instante, pero luego sonrió con voz suave. «Sí, es muy bonito». Una respuesta sencilla, pero para De pareció disipar todas sus preocupaciones.
Suspiró suavemente y continuó conduciendo por el camino iluminado por el sol de la tarde. Un momento después volvió a hablar, esta vez con voz más grave y seria. Yo he elegido una fecha para la boda, Huyen. Huyen se sobresaltó un poco, aferrándose suavemente a su camisa. ¿Qué día fue? Ye sonrió con la mirada perdida en el horizonte, como si recordara el pasado. El día en que Dios permitió que nos conociéramos. ¿Te parece bien? Huyen abrió mucho los ojos sorprendida y con la voz entrecortada. Oh, ¿todavía te acuerdas de ese día? Yo ni siquiera lo recuerdo con claridad. Ye rió suavemente. ¿Por qué no te acuerdas ese día? Me enamoré de ti. En cuanto a ti, ese día tu vida era difícil, tenías muchas preocupaciones. Así que lo entiendo, no puedes prestar atención a esas pequeñas cosas. Huyen bajó la cabeza con los ojos brillantes, como si acabara de tocar un recuerdo lejano pero cálido. No esperaba que ese momento tan común tuviera para Ye un significado tan profundo. Un momento que él recordaría el resto de su vida. El coche seguía en marcha avanzando por la suave carretera rural. Por un momento ninguno de los dos dijo nada más, pero ese silencio no resultó incómodo. Al contrario, hizo que las palabras que acababan de pronunciar fueran más profundas. «Huyen», preguntó de repente en voz baja. «Entonces, ese día, ¿cómo me viste verme?» De sonrió dulcemente, me viste fuerte, tierna, pero con los ojos llenos de tristeza. Solo quiero protegerte el resto de mi vida. Esa frase hizo que el corazón de Huyen se estremeciera ligeramente. La brisa de la tarde seguía soplando, pero ¿por qué sentía ahora una cálida corriente que le recorría el pecho? Entonces, ambos estallaron en carcajadas al recordar los viejos tiempos, las veces que se conocieron por casualidad, las palabras ingenuas, los pequeños malentendidos. Todo ello contribuyó a que llegaran a ese día, el día en que su amor maduró y se profundizó. Tras elegir la fecha de la boda, probarse los vestidos y hacerse las fotos, parecía que todos los preparativos importantes estaban listos. Ahora, lo único que ambos anhelaban era una boda perfecta, cálida y hermosa. Una boda que no necesitaba ser ostentosa ni extravagante. Solo necesitaba que estuvieran ellos dos, que tuvieran el amor que juntos había superado tantas dificultades y que sus seres queridos los acompañaran para bendecirlos. Huyen apoyó suavemente la cabeza en la espalda de sonriendo dulcemente. Sentía que vivía un sueño que jamás se había atrevido a soñar. De una vida llena de dificultades, poco a poco, entraba en un nuevo capítulo donde había amor, que la apoyaba a alguien dispuesto a tomarla de la mano en cada tormenta. Sintió el suave apoyo en su espalda. No dijo nada, solo apretó con fuerza el volante, reduciendo la velocidad para que el viento no la enfriara. Una emoción indescriptible lo invadió. Su sueño de toda la vida, casarse con la chica que amaba, estaba ahora a un paso de hacerse realidad. La motocicleta siguió su camino llevándolos de regreso a su querido hogar. Y por delante, un futuro que ustedes dos construirán juntos, poco a poco, con el amor más sincero. Cuando la motocicleta se detuvo frente a la casa, la tarde comenzaba a cambiar de color y los últimos rayos de sol se filtraban entre las hojas cubriéndolas con una suave capa dorada como una bendición del cielo y la tierra. Huyen bajó de la motocicleta y miró a con una mirada que nunca antes había sido tan cálida. En ese momento, ninguno de los dos necesitó decir nada más porque todo lo importante había sido expresado desde el corazón.
Se tomaron de las manos que ya no temblaban de preocupación como antes, sino que estaban llenas de confianza y fe. La vida los había golpeado con dificultades, soledad y lágrimas, pero fueron precisamente esos desafíos los que los unieron, permitiéndoles ahora mirar al futuro con ojos brillantes y corazones en paz. Esa noche, mientras toda la familia se reunía para cenar, Maya charlaba sobre la escuela. Guyen sonreía dulcemente y observaba en silencio a las dos mujeres de su vida con orgullo. El fuego en la casa ardía cálidamente, igual que el fuego del amor que ardía con fuerza en sus corazones. Y así, tras todos esos días largos y difíciles, habían llegado a un punto crucial: elegir la fecha de la boda, elegir el vestido de novia, elegir el momento para comenzar una nueva etapa. Solo quedaba una cosa por delante: una boda perfecta, sencilla, pero significativa, donde dos personas que habían sufrido mucho se tomarían de la mano y darían el primer paso hacia la vida juntos. Su historia no había terminado, apenas comenzaba. Y por delante les esperaba un futuro tranquilo, donde el amor cultivado en los pequeños detalles de cada día florecería en una felicidad duradera. Chặt ngập tràn những tiếng cười, không còn là những thứ im lặng mệt mỏi của nỗi buồn, mà là sự tĩnh lặng dịu dàng của hạnh phúc. Mỗi sớm mai, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, chạm vào tấm rèm, đánh thức cả hai bằng một cảm giác bình yên đến lạ. Huyền dậy sớm hơn, cô ra vườn đằng sau, nơi mấy chậu hoa nhài anh đệ trồng đã bắt đầu đơm bông. Mùi hương ấy theo gió len lỏi khắp căn nhà, như lời nhắc rằng dù mùa nào trôi qua, yêu thương vẫn ở lại. Đệ thường bước ra sau, khoác chiếc áo sơ mi còn chưa cài hết khuy, vừa cười vừa hỏi: "Hôm nay hoa nở nhiều hơn hôm qua, phải không em?" Cô chỉ khẽ gật đầu, đáp bằng một nụ cười. Giữa những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy, cả hai đều hiểu đôi khi hạnh phúc không cần
quá lớn lao. Chỉ cần một người để cùng chào buổi sáng, cùng đợi đến buổi chiều, đến chiều để đi làm việc về sớm. Anh phụ cô cướp lại những tấm vải rèm, đếm lại những đồng tiền tiết kiệm trong chiếc lọ thủy tinh đặt trên kệ bếp. Không nhiều, nhưng đó là công sức của hai người cùng vun vén một giấc mơ. Họ gọi đó là quỹ bình minh, vì với họ đám cưới không chỉ là nghi lễ mà còn là một khởi đầu mới, một buổi sáng rực rỡ sau những đêm dài u tối. Cả hai cùng làm thêm giờ. Huyền nhận thêm một vài mối may vá nhỏ, còn Đệ thì chạy giao hàng buổi tối. Mệt nhưng không ai than vãn. Có khi về đến nhà, cả hai chỉ kịp ăn tạm bát mì gói rồi cùng nhau nằm xuống, vẫn nắm chặt tay như thể sợ lạc giữa những giấc mơ. Cảm ơn đã đăng ký và theo dõi. Hãy bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất.